Entonces, renovación carismática es aceptar la presencia y la acción en mi vida del Espíritu Santo. Y así comenzó la renovación carismática aquí en el Minuto de Dios. En la renovación no tenemos propiamente ningún fundador, sino un grupo de personas que comenzó a orar, se sintieron alegres y comenzaron a decir, oremos, oremos. Sí, muy interesante. Y pues ya tocando un poco eso, yo quería preguntarte, ¿qué es la renovación carismática católica? ¿En qué consiste? Es como una corriente espiritual, donde muchas personas van teniendo, por gracia del Espíritu, esa renovación espiritual de que estábamos hablando. Entonces, la palabra carismática alude, en mi concepto, alude ante todo al gran carisma que nos da Dios, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que cuando habla de renovación carismática le gusta hablar de uno o de otro carisma, sobre todo de los que habla San Pablo. Por ejemplo, las lenguas, las sanaciones, la profecía. Pero para mí el carisma es ante todo el mismo Espíritu Santo. Entonces, renovación carismática es aceptar la presencia y la acción en mi vida del Espíritu Santo. Esa es una... Disculpe, al ser esta una renovación, ¿qué se estaba renovando? O sea, ¿por qué inició esta renovación? Todo. Es decir, tú puedes renovar tu manera de orar, tú puedes renovar tu manera de amar al prójimo, tú puedes renovar todos los días tu manera de amar a Dios, tú puedes renovarte en la lectura de la Biblia, cada vez leyéndola y entendiéndola mejor, tú puedes renovarte en tu oración haciéndola mejor cada día, tú puedes renovarte en la misa oyéndola cada día con más devoción y alegría. Tú puedes renovarte en la casa teniendo cada día un hogar más amoroso, más lleno de servicio y de comprensión, de perdón cuando haya habido dificultades. Todo se tiene que renovar. El Concilio Vaticano II, en el documento sobre ecumenismo, en el número 6, dice: toda renovación en la Iglesia implica un aumento de fidelidad a la propia vocación. Aumento de fidelidad a la propia vocación. De manera que si tú eres una mujer casada, ojalá seas mejor mamá y mejor esposa cada día. Un aumento de fidelidad a la propia vocación. Si tú eres sacerdote, aumenta que seas mejor sacerdote cada día. Si eres una enfermera, que seas mejor enfermera, por la gracia de Dios, con la ayuda de Él. Si eres maestra, que seas mejor maestra. Si eres religiosa, que seas mejor religiosa. Si eres religiosa dominica, pues mejor religiosa como dominica, que no es lo mismo que si es religiosa como franciscana o como claretiana. Cada uno tiene su don especial, unos porque sirven a los enfermos, otros porque ayudan a los pobres, otros porque enseñan la fe, otros porque se van de misioneros. Entonces la renovación es que sea mejor en eso que le toca ser mejor, en eso a lo que Dios lo llamó. Padre, ¿y hay algunas diferencias como doctrinales o algo así entre los carismáticos y los no carismáticos? ¿Qué marca la diferencia? Mira, ya es cuando comienza, si hay diferencias doctrinales, es diferencias entre lo que insisten o entre lo que piensan. Entonces, ¿cuál marca la diferencia? Yo creo que la diferencia no debería haberla porque la renovación es renovar la iglesia. Al renovar la iglesia se van renovando todas las personas que son hijas de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, como nos cuenta el libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 2, pues ahí había 120 personas reunidas. Estaba la Virgen María, estaban los apóstoles y ya habían elegido al sucesor de Judas, que era Matías,
estaban muchos discípulos del Señor, hombres y mujeres, y sobre todos ellos llegó el Espíritu. Llegó ante todo sobre todos, es decir, sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre la gran reunión que había, pero llegó también sobre cada uno. Entonces, sobre todos y sobre cada uno. Bueno, eso es lo que sucede ahora. De manera que en esa presencia del Espíritu, ojalá no hubiera ninguna diferencia. Ojalá todos pensáramos lo mismo. Pero a ti te van a reformar o te va a renovar el Espíritu como mamá de María Paula. Entonces tú eres una mejor mamá para María Paula, pero a María Paula no la va a renovar de la misma manera, la va a renovar como hija tuya. Entonces así cada uno según lo que es, a cada uno le da de manera diferente. Ya, y una pregunta, ¿estaba pasando algo específicamente dentro de la iglesia que como que incentivara al Espíritu Santo a hacer esta renovación? Bueno, lo que pasa es que en la iglesia, como es una historia de gente, es como en un mapa, cuando tú ves un mapa de relieve, que en los llanos orientales es plano y bajito, pero llegas a la cordillera de Bogotá, entonces sube la montaña y sube hasta las más altas montañas y vuelve a bajar al río Magdalena y vuelve a subir y vuelve a bajar al río Cauca y vuelve a subir en la cordillera occidental y vuelve a bajar al Pacífico, y ya se hunde bajo el mar en el Pacífico. Así es también la vida de la iglesia. A veces hay cosas que se acentúan, que se levantan y otras no. Y entonces a veces, por ejemplo, en la iglesia ha habido, sabiendo que siempre existe todo, pero ha habido, por ejemplo, más devoción al corazón de Jesús. Pero a veces, que es el amor que Jesús nos tiene. Pero a veces no se piensa tanto en ese amor, sino en el Jesús que está en la cruz. O a veces se piensa en el niño Jesús en diciembre. O a veces se piensa en Jesús resucitado en Pascua. Entonces, en Pascua no es que se niegue que hubo un niño Jesús, sino que en esos días se está pensando es en la resurrección. Y así es en la vida de la iglesia. Por épocas se subrayan unos aspectos, otros, aunque siempre existen. El Espíritu Santo siempre existe, lo envió Jesús en Pentecostés, pero había días en que como que no se hablaba tanto de él. Entonces había como olvido del Espíritu, siempre estaba. Por ejemplo, del Espíritu Santo, los grandes predicadores del siglo XVII y XVIII, o sobre todo el XVIII, uno recorre los periódicos y casi nunca encuentra un sermón sobre el Espíritu Santo. Pero en otras partes todos los libros sean sobre el Espíritu. Cuando llegó, a finales del siglo XIX, en Italia hubo una religiosa, una monjita, que se llamó Elena Guerra. Guerra se escribe guerra como en español, pero los italianos pronuncian guerra. Entonces, Elena Guerra le escribió unas cartas al Papa. En esa época, el Papa se llamaba León XIII. Y Elena Guerra le escribió al Papa diciéndole, santidad, ¿por qué en la iglesia le hacen novenas a todos los santos, pero al que los hace santos, que es el Espíritu Santo, no le hacen novena? ¿Por qué en muchas partes le oran a todos los santos, pero no le oran al Espíritu Santo? Y esas cartas, creo que fueron 16 cartas, me parece, las que esa monjita le escribió al Papa. El Papa se fue como sensibilizando. Y entonces el Papa primero compuso unas letanías en honor del Espíritu Santo. Después mandó que en todas las iglesias del mundo había que hacer, antes de Pentecostés, la novena al Espíritu Santo. Después escribió una encíclica, que son los documentos que el Papa escribe. Escribió una encíclica sobre el Espíritu Santo. Entonces, cuando terminó el siglo XIX, la noche del 31 de diciembre del año 1900, y esa noche hasta el 1 de enero de 1901, el Papa hizo una vigilia de oración
en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. Y cuando el reloj comenzó a dar las 12 campanadas, que decían, pues se terminó el día, pero se terminó el mes, pero también se terminó el siglo. Entonces, cuando comenzaron a sonar las 12 campanadas, el Papa entonó allá en la iglesia, en la Basílica de San Pedro, entonó el himno Ven, oh Espíritu Creador, Veni Creator Spiritus, dijo él en latín, Ven, oh Espíritu Creador. De manera que el siglo XX, el siglo pasado, fue desde el primer momento del siglo en la Iglesia Católica, fue invocando al Espíritu Santo. Y entonces en ese siglo XX se fue como escribiendo sobre el espíritu, hubo libros muy famosos, escritos muy famosos sobre el espíritu. Y sobre todo hubo el Concilio Vaticano II. Cuando el Papa San Juan XXIII convocó ese Concilio Vaticano II, él compuso una oración que decía que hubiera en la iglesia como un nuevo Pentecostés. Y realmente en ese Concilio Vaticano II se habló bastante del Espíritu Santo. Creo que en los documentos del concilio quedó en 172 veces la expresión Espíritu Santo. 172. Y entonces, claro, apenas pasó el Vaticano II, que habló tanto del Espíritu, la gente, los teólogos comenzaron a decir todos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué estudiamos del Espíritu? ¿Cómo invocamos el Espíritu? Y un grupo de personas en Estados Unidos que se habían formado antes en cursillos de cristiandad, comenzaron a decir, no, tenemos que estudiar más sobre el Espíritu. Y entonces prepararon un retiro. Primero comenzaron a buscar que les enseñaran cómo era la experiencia de grupos de oración, donde les dijeron que por qué no se imponían las manos y oraban para que hubiera Espíritu Santo. Pero después, entonces ellos proclamaron un retiro espiritual que fue a principios de febrero de 1967. Cuando llegaron a la casa de retiros que habían contratado, los de la casa de retiro les dijeron, nos da mucha pena, pero no los vamos a poder recibir. No va a poder haber, no podemos tener ese retiro. Y ellos dijeron, ¿por qué? Si teníamos ya pagado todo y demás. Dijeron, sí, sabemos que eso es cierto, pero lo que pasa es que se nos dañó el agua, se nos dañó la entrada del agua del acueducto. Y entonces, ustedes son un grupo muy numeroso, ¿cómo los vamos a tener 2 o 3 días si no tenemos con qué prepararles la comida y no tenemos agua en los servicios sanitarios? Entonces ellos dijeron, bueno, déjenos hacer por lo menos la primera conferencia y ahí le explicamos a la gente por qué no vamos a poder estar. Y estaban hablando precisamente de la venida del Espíritu Santo en los Hechos Apostólicos. Y ellos ahí estaban diciendo, Señor, mándanos el agua, arréglanos este problema. Estaban ahí en esa charla cuando uno de los muchachos se olvidó de que no había agua y se levantó y se fue a los baños. Y cuando fue a abrir la llave del lavamanos para lavarse las manos, comenzó a salir el agua, como cuando cortan el agua que sale un poquito de agua y un poco de aire, y vuelve a salir así como aire y agua, hasta que se va normalizando el servicio del agua. Entonces, cuando él vio eso, que salía aire y salía agua, comprendió que estaba volviendo el agua. Ya la habían arreglado, porque mientras estaban en ese problema, los de la casa de retiros habían llamado a la gente del acueducto y ellos habían venido y lograron arreglar el agua en ese momento precisamente. Y entonces el muchacho llegó corriendo donde estaban todos reunidos en la plática, donde les estaban diciendo que no podían quedarse, dijo, no nos tenemos que ir, ya hay agua. Claro, todo el mundo contento, feliz, aplaudiendo, cantando y dándole gracias al Señor porque ellos estaban pidiendo que hubiera agua.
Y así comenzó. Ese retiro fue sobre el espíritu, y ese retiro es el que se atribuye que fue como el comienzo de la renovación carismática en Estados Unidos en 1967. De manera que ya hace 54 años. Hace 4 años fueron las bodas de oro. Y entonces comenzaron a organizar otros retiros y otros, y en las universidades del norte de Estados Unidos, eso fue como una bomba que hubiera estallado. Comenzaron a hablar de eso, y con el entusiasmo de la renovación que comenzaba, y la presencia del espíritu, y los cantos y carismas, y entonces se fue regando por Estados Unidos esa noticia. Y 6 meses, como 6 o 7 meses después, no sé si en septiembre o en octubre, tengo que averiguar bien, un grupo de turistas de Estados Unidos vino aquí a Bogotá. Y entonces fueron a la embajada americana y a preguntar qué tenían que visitar en Bogotá. Y ahí en la embajada alguien les dijo: miren, si quieren vayan al Minuto de Dios, que están construyendo casitas para los pobres, es una obra simpática. Pero la ventaja de que vayan al Minuto es que allá hay un muchacho norteamericano que vino a hacer una experiencia allá con los padres y se va a quedar este año allá. Él les puede servir de intérprete de inglés. Entonces, pues lo conocen y le piden que los acompañe a ustedes unos días mientras estén aquí en Bogotá. Y entonces ese muchacho era de apellido Betes. Y entonces ellos vinieron aquí y Betes les presentó al padre García Herreros. Y el padre García Herreros, ellos le contaron que en Estados Unidos había gente católica, pero también bautistas y evangélicos, de todas las, era un grupo de turistas norteamericanos. Entonces le contaron que en Estados Unidos estaba habiendo una renovación en el espíritu, no solo entre los católicos, sino entre los pentecostales, en fin, en muchos. Y al padre García Herreros le encantó la noticia. Yo recuerdo eso porque en ese año, yo que antes trabajaba en Cali, en julio de ese año me habían traído a trabajar aquí a Bogotá. Y el obispo de Pasto, que había sido antes profesor mío en Antioquia, me dijo que les ayudara en una oficina de la conferencia episcopal. Yo estaba ahí trabajando. Y entonces llegó el padre García Herreros a decirme que a mí me tocaba todas las cosas de ecumenismo, que por qué no citaba una reunión para que oyéramos a esos turistas americanos que estaban hablando mucho del Espíritu Santo. Yo le pedí la autorización al señor arzobispo de Bogotá, pero él me dijo que todavía no, que no me mezclara todavía en eso, que tenía que averiguar él mejor de qué se trataba. Pero como el padre García Herreros era párroco aquí en el Minuto, dijo: bueno, pues si no lo podemos hacer a nivel de toda la conferencia episcopal, pues lo voy a hacer a nivel de la parroquia. Entonces hizo aquí una reunión y así comenzó la renovación carismática aquí en el Minuto de Dios. No sé si en septiembre o en octubre, tengo que averiguar, del año 87. Bueno, ¿pero qué era? Era orarle a Dios que nos regalara su espíritu, y como Él hace de nuevo lo que fue nuevo, pues comenzó a regalar la presencia carismática del espíritu, y así fue naciendo esa corriente espiritual aquí en el Minuto de Dios. Padre, cuando usted habla de corriente espiritual, ¿cuál sería la diferencia de eso con un movimiento? Porque es que esa era una de las preguntas que yo tenía, pero usted ya lo ha dicho 2 veces, que la renovación carismática es una corriente espiritual. ¿Cuál sería la diferencia con un movimiento de los que hay tantos en la iglesia? ¿Hay una diferencia en eso? Sí, lo que pasa es que cuando es un movimiento, se dice que es una persona que tiene inspiración y que inventa, pues, o propone a otros que lo acompañen, de manera que los movimientos tienen un fundador. Ajá. En tanto que entonces tienen unos estatutos y unas leyes, en fin, y una manera
de ir llegando a distintos lugares. En tanto que en la renovación no tenemos propiamente ningún fundador, sino un grupo de personas que comenzó a orar, se sintieron alegres y comenzaron a decir, oremos, oremos, sin reglamentos, sin leyes, sin estatutos. Y entonces, por no tener un fundador y por no tener propiamente unos estatutos, tú, por ejemplo, puedes ser de la renovación carismática, pero a ti te gusta reunirte con un grupo de personas y no tienes necesariamente que ir a pedir un permiso para reunirte. Entonces, es bueno que avises para que todo sea coordinado, pero no es porque necesites. Y entonces ha habido muchas formas de renovación en la iglesia. Entonces, ha habido sacerdotes en la renovación, laicos en la renovación, jóvenes en la renovación, ministerios de música en la renovación, gente que dice soy carismático. Tanto era que ya hace 2 años, el Papa Francisco dijo, como hay tantas corrientes carismáticas, no privilegiemos a una sola, sino que hagamos una entidad que se llama Caris. Y entonces ahí todos los que se sientan carismáticos, pues que a través de Caris reciban enseñanzas de la iglesia y reciban entusiasmo y reciban, como una motivación para seguir entregándose al Espíritu de Dios. Pero la idea de la renovación entonces es como impregnar de esa pasión, de ese entusiasmo a toda la iglesia, o solo es como, bueno, pues los que sintamos esto, vamos a sumergirnos en esta corriente, o cuál es la idea. Esa es una gracia para toda la iglesia, pero no todo el mundo la va a hacer exactamente como la hacemos nosotros. Entonces, si tú haces un grupo de oración y que allá haya, por decir cualquier ejemplo, que en tu grupo sean sobre todo señoras, bueno, ese es un grupo. Pero si hay unos muchachos que lo que hacen es también pidiéndole al Señor que los bendiga y que se ponen a cantar porque tienen guitarras y tiples, bueno, es otro grupo distinto, no es igualito al tuyo, pero es distinto. Pero si es un grupo de religiosas, pues será un grupo distinto, porque todas son monjitas, de manera que no pretendemos que todo sea igual, porque sabemos que el Espíritu Santo le da su gracia a cada cual, pero lo que sí es igual para todos es que es el Espíritu de Dios. De manera que el mismo Espíritu, pero que da a cada cual carismas como a él le parece. Entonces al Papa le da el carisma de ser Papa y al obispo el carisma de ser el obispo. Pero a la esposa o al esposo el carisma de ser esposos y ser padres de familia. Pero a la religiosa el carisma de ser maestra o de ser misionera o en fin, lo que sea. Y así a cada uno le va dando. Entonces no pretendemos hacer una cosa unificada. Por ejemplo, un partido político. En un partido político, el jefe del partido dice, en estas elecciones votemos todos por tal candidato. No, aquí es, bueno, con una cierta libertad según lo que el Espíritu te da. Pero para que no nos ilusionemos, porque entonces cada cual podría decir, es que a mi hijo el Espíritu me dio eso, y eso es distinto de lo que le dio a usted, pero allá usted, ¿no? La comunidad juzga. Entonces la comunidad, es decir, toda la iglesia va juzgando si realmente eso es bueno o no es bueno. En tu grupo de oración, alguien puede proponer algo, pero que entre todos juzguen, ¿realmente esto es del Señor o no? Y eso es un juicio importante, porque si no, pues entonces todo lo que había como herejías en la iglesia, como errores. Entonces, es que a mí me inspiró el Espíritu. No, a ver, que la iglesia juzgue. Para eso la iglesia es una sociedad organizada. Claro, para eso necesitamos a la iglesia, para que nos diga, es por acá, ¿no? Por si no, puede uno coger para cualquier lado en cualquier momento. Claro. Y por ejemplo, el Papa Francisco. El Papa Francisco, antes de ser Papa, era cardenal arzobispo de Buenos Aires. Y allá en Buenos Aires,
Él era el asesor de la renovación carismática, el obispo asesor de la renovación carismática. Por eso la conoce. Y por eso en varias ocasiones el Papa Francisco ha dicho, hablen del seminario de vida en el Espíritu, hablen del bautismo en el Espíritu Santo. Tal cual, con esas mismas palabras, el Papa la ha recomendado. Yo alguna vez, hace como 4 o 5 años, no sé, saqué un libro que era El Papa Francisco y la renovación. Pero el Papa ha seguido hablando de la renovación. Tengo que sacar una segunda edición complementando con lo que no quedó en la primera.